Mis hermanos y amigos, cuántas muertes, cuánto dolor, cuánta tragedia. Nosotros aquí, los que vivimos en Nueva York, estamos conscientes, ya que Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de esta pandemia, reportando más casos de contagio que cualquier otro país. Y Nueva York es el estado que tiene casi el 50% de esos casos. Pero dentro de Nueva York, la ciudad de Nueva York es el área de mayor contagio. Y dentro de la ciudad de Nueva York, el borough de Queens es el de más casos. Y precisamente aquí estamos nosotros, en Queens. Y aunque no podemos decir de que hemos presenciado físicamente esas muertes, no, eso no, todo el mundo sabe que esto sucede en los hospitales y nada de esas imágenes se transmiten. Y gracias a Dios que esas imágenes no se transmiten. Gracias al Señor que aunque este país es el que tiene los niveles más altos de contagio, no es el que tiene las tasas más altas de muerte. Nos entristece saber la realidad de Italia, la realidad de España. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta desesperación en muchas personas? ¿Cuánta desesperanza? Y conversaba con un pastor hermano, y lo triste de todo esto es que no tenemos una fecha. No podemos decir, esto será por una semana, serán por 2 semanas. No sabemos el tiempo que esto se pueda tomar. Cuando vemos esta realidad, el Salmo 121 se hace una referencia obligatoria. El Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Estos montes representados por las personas de mucha autoridad, los dignatarios, los conocedores, los sabios. Y esos montes están representados en los médicos. Ante esta situación se va a los médicos buscando socorro, pero los médicos están pidiendo socorro. Hemos visto las imágenes desgarradoras, terribles, de médicos que lloran literalmente de impotencia, que lloran de desesperación. Miramos a los médicos para que nos socorran, pero ellos también están necesitando socorro. De hecho, muchos médicos se han contagiado, algunos médicos han muerto. Los médicos miran los laboratorios buscando socorro y los laboratorios dicen todavía no. Los laboratorios farmacéuticos tampoco pueden socorrernos porque no tienen una solución. Alzamos los ojos a los dignatarios, a los gobernantes, y los gobernantes también están desesperados y no encuentran cómo gobernar esta pandemia. Y nos ponemos a pensar, mis hermanos, si bajo estas condiciones que estamos viviendo, las personas mantienen sus vistas enfocadas en los seres humanos, si bajo estas condiciones que estamos viviendo, los seres humanos no enfocan su mirada a Dios, yo me pregunto, ¿qué hará que los seres humanos enfoquen su mirada en Dios? Para mí es irónico lo que muchas veces escucho. Leía en la prensa
de cómo el gobernador de Texas dice que ante la realidad de la pandemia, todo lo que no sea una cirugía sumamente obligatoria no debe hacerse en Texas para tener los hospitales disponibles para los casos del virus, del coronavirus que puedan presentarse. Y suspende toda cirugía que no sea extremadamente necesaria y suspende también los abortos. Qué triste para mí fue leer que algunos de los activistas pro aborto salió en protesta ante esta decisión diciendo los abortos no pueden esperar. Yo me pongo a pensar si ante tanta muerte el corazón de estos abortistas no se sacia, ¿qué los saciará? Si ante tantas desgracias el ser humano no mira a Dios, no respeta a Dios, no obedece a Dios, ¿qué volverá el corazón del ser humano a Dios? Dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Son muchas las personas que están buscando el socorro en diferentes lugares, pero no están enfocando en Dios su mente. El versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová. Somos muchos los que hemos puesto nuestro socorro en Dios, no a raíz de esta crisis, no a raíz de la amenaza de muerte que pende en cada ser humano, pero hay muchos que han acudido a Dios a raíz de esta crisis. ¿Cuál es el motivo que los está empujando a Dios? A muchas personas vemos que lo único que le está preocupando es que Dios los libre de la muerte, que Dios los libre de este virus, de esta enfermedad. Y entiendo que el hecho de que esta realidad nos enfoque en Dios, nos enfoque en buscar a Dios, es entendible. Es entendible que ante el temor y ver que no hay soluciones en las manos humanas, en nosotros enfocarnos en Dios. Pero también es tiempo para que uno reflexione y piense si es simple y llanamente el miedo a la muerte lo que está acercando a las personas a Dios. Solamente están buscando a Dios porque Dios los libre de este virus, de esta enfermedad. Debemos reconocer de que no es la razón más genuina, más correcta por la cual debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Dios en primer lugar, reconociendo que Él es Dios. Reconociendo que quién es Él, pero también reconociendo quiénes somos nosotros, los seres humanos. Y es bueno de que la realidad que se está viviendo nos haga hacer conciencia de la eternidad, de lo eterno. Pero también es bueno de que busquemos lo eterno precisamente por lo que es eterno. Que busquemos a Dios precisamente por quien es Él, Dios. No es simple y llanamente un chantaje. A veces vemos que bajo estas circunstancias, y quiero que se me entienda de manera correcta, pero vemos cómo a veces algunos políticos dicen, oren a Dios. Y eso está bien, lo admiramos. De los políticos, de los dignatarios, de los médicos, de todos aquellos que están reconociendo que se debe buscar a Dios bajo estas circunstancias. Pero es importante que también se sepa que no vamos a buscar a Dios como simple y llanamente como un escapismo.
No debemos buscar a Dios como queriendo chantajear a Dios. No debemos buscar a Dios, en pocas palabras, en una búsqueda barata, en una búsqueda que solo busca de Dios su favor, que solo busca de Dios el ser librado, que solo quiere de Dios que les quite el miedo, que solo ven en Dios un amuleto, que solo ven en Dios un objeto que ellos pueden manipular, que ellos pueden chantajear. No. Vamos a buscar a Dios, pero vamos a buscar a Dios de corazón. Que lo que se vea sea una búsqueda de Dios, pero una búsqueda verdadera. Y queremos invitar a las personas que ante este temor busquen refugio en Dios, no solo que Dios los libre del virus, porque este virus, el coronavirus, no es la desgracia más grande que le está pasando al ser humano. No es la desgracia más grande que le puede venir al ser humano. La desgracia más grande que el ser humano está viviendo y que solo Dios lo puede librar es el pecado. El pecado sigue siendo el enemigo más grande del ser humano. El pecado sigue siendo la enfermedad más grande que afronta el ser humano, que no solo deteriora y mata el cuerpo, sino que deteriora y mata el alma. No solo son consecuencias en el presente, son consecuencias en la eternidad. Por eso, el ser humano debe buscar a Dios, pero buscarlo primeramente como lo que Él es, Dios. Y en segundo lugar, buscarlo como Salvador del alma, como quien le puede librar a usted del pecado, de la verdadera amenaza del ser humano, de la cosa más terrible que le ha pasado al ser humano, que es el pecado. Por eso Isaías nos dice en el capítulo 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que esté mal de que las personas se estén acercando a Dios porque tienen miedo a esta enfermedad. Eso no está mal, eso es lo correcto, que usted se acerque a Dios, y más viendo que no hay una respuesta en el ser humano. No hay una solución en el ser humano. Está bien que usted se acerque a Dios. Eso es lo correcto. Pero no lo busque solo para que lo libre del coronavirus. Búsquelo para que lo libre de la enfermedad más grande, del peligro más grande. No lo busque solo para que lo proteja. Búsquelo para que le salve. Búsquelo para que perdone sus pecados. Dios quiere lograr cosas más grandes que simple y llanamente librarte de un virus. Dios quiere librarte de la condenación eterna, del castigo eterno, de la perdición eterna. Si solo nos acercamos a Dios para que nos libre del coronavirus, la muerte va a llegar de cualquier manera. ¿Y de qué sirve que seamos librados de esta pandemia y que perdamos la vida eterna? Que lleguemos a la eternidad sin tener a Dios como nuestro Salvador. Este versículo 7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es lo que necesitamos. Volvernos hacia Dios, pero volvernos de corazón.
No es nosotros pedirle a Dios, ay sí Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, pero solo mientras está esta pandemia, que en un momento pasará. Esto pasará, todo volverá a la normalidad, pero ¿seguirás siendo el mismo pecador de antes? ¿O esta pandemia, esta realidad te está poniendo a pensar en lo eterno, no solo en lo presente? No solo en las cosas que se pueden tener en este mundo, que son tan inestables. No hay garantía de nada. Las cosas de este mundo son inestables, son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Lo espiritual es eterno. Por eso el primer llamado que debemos hacer es al arrepentimiento. Busquemos a Dios. Qué bueno sería que los seres humanos, y vuelvo a repetir, yo no quisiera ser malinterpretado, yo alabo a Dios por el presidente de los Estados Unidos, que invitó a la nación a orar para que nos libre de esta situación. Reconozco y glorifico a Dios por esa gentileza, esa humildad que han mostrado muchos presidentes en el mundo. Dignatarios que han reconocido y dicen a Dios que nos ayude, porque nosotros no podemos. Esto ha salido de nuestro control. A Dios que nos ayude. Pero yo no escucho arrepentimiento. Y está bien aquello que ellos se acerquen a Dios, pero también que haya un acercamiento a Dios fruto de un arrepentimiento. Que no nos quedemos en el miedo solamente, porque si nos quedamos en el miedo, ¿de qué nos sirvió? Si esto no nos hace reflexionar y cambiar, deje el hombre impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Si esto no nos hace cambiar, no solamente en materia de higiene, hay que buscar tener mejor higiene. No solamente nos hace cambiar en cuanto a nuestra vida terrenal, también esto nos debe hacer cambiar nuestro enfoque como seres humanos. Por eso, mis hermanos, yo invito a la iglesia a que estemos orando para que a través de esta situación nuestros seres queridos, las personas que están cercanas a nosotros, puedan tener un encuentro con Cristo. Y que esta realidad del coronavirus nos lleve a pensar que hay una realidad peor, que hay una situación peor en el ser humano. Y esa situación peor es el pecado. Y si tú estás escuchando este video, viendo esta transmisión, déjame decirte que ya Dios ha provisto la cura para la peor enfermedad humana, que es el pecado. Y esa cura es que tú te arrepientas de tus pecados, que tú recibas a Cristo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Juan que Cristo vino a lo suyo, a su creación, pero los suyos, su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le reciben, recibe a Cristo para que Él salve tu alma. A todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No que nos acerquemos a Él detrás de un favor y tan pronto se termina la amenaza del coronavirus. Ustedes se imaginan que de pronto, y quiera Dios, esa es nuestra oración, es lo que estamos clamando al Señor, que Dios le dé la sabiduría a los científicos, a los investigadores y encuentren una cura para el coronavirus. ¿Usted cree que la gente, si solo se acercó a Dios por miedo al coronavirus, usted cree que seguirá en una correcta relación con Dios si ya se fue el coronavirus? No. Por eso
lo que debe acercarnos a Dios no es solo el miedo del momento, el miedo pasajero, es hacer conciencia, es reconocer nuestra condición de pecado. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hay que volverse hacia Dios. Mi amigo, mi amiga, te invito a que esta realidad que estás viviendo, a que todo esto que estamos viendo, que tenemos que reconocer que nos tiene en pavor, y sobran las evidencias para entrar en pavor. No estamos teniendo un miedo infundado, no. Esta es una realidad estremecedora. Yo creo que ninguno o muy pocas personas de los que estamos vivos habíamos visto algo tan devastador como esto, tan terrible como esto. Pero si solamente nos lleva a eso, a tener un pavor pasajero y no nos lleva a hacer conciencia de la realidad principal del ser humano, que es su necesidad de Dios, muy poco hemos logrado. Si con esto solo hay cambio en la higiene, si con esto se dice que una de las posibilidades es de que este virus haya entrado al sistema, a la raza humana, a través de la mala manipulación de alimentos, de cosas que no se deberían comer, animales salvajes en un mismo mercado, junto con cosas para comer, alimentos. Y esto solo deja como consecuencia de que se tenga mejor manejo de los alimentos, mejor manejo de la higiene. Y ya, óigame, tantas muertes, yo entiendo que fueron en vano. Si esto no nos hace reflexionar de nuestra relación con Dios, que es precisamente lo que Dios quiere, que cada ser humano tenga una relación con Él como Padre. Dios no quiere solo librarnos momentáneamente del coronavirus. Dios quiere librarnos no solo del coronavirus, Dios quiere librarnos de lo más terrible que el ser humano puede tener, que es la enfermedad del pecado. No solo librarnos de las enfermedades que pueden matar el cuerpo, sino de la enfermedad que está matando el alma de millones y millones de seres humanos, que es el pecado. Mi amigo, mi amiga, si este miedo te ha llevado a pensar en Dios, déjame decirte que lo más grande no es solo que Dios te libre del coronavirus, lo más grande es que Dios te libre del castigo eterno. Pídele perdón a Dios, pero que sea un perdón de corazón, que sea un arrepentimiento verdadero, no algo fingido. A veces nosotros vemos tanta conmoción, una pose de arrepentimiento que se toma, y vuelvo a repetir, tantos líderes políticos, y yo me pregunto, ¿pero será verdadero eso? A nosotros los seres humanos nos pueden engañar, pueden tomar una pose de ¡ay, oren por nosotros! Y reconocer que el pueblo evangélico tiene esa comunión con Dios. De hecho, a los evangélicos nos pueden chantajear fácil. Yo veo cómo hay tantos líderes evangélicos que fácilmente se identifican con un partido político, con un candidato político, porque le dijo 2 o 3 cositas bonitas y cosas. Se nos olvida que los políticos son políticos. Y fácilmente nos pueden chantajear y hacernos creer, ay, yo reconozco que Dios, ¿Cuándo se reconoce que Dios es Dios? Cuando el hombre impío deja sus malos caminos, cuando el hombre inicuo deja sus malos pensamientos, cuando hay un arrepentimiento y se vuelve el ser humano hacia Dios. Es mi oración, es mi ruego, e invito a la iglesia a que oremos para que el Señor, a través de toda esta situación que está sucediendo,
haga conciencia en los seres humanos y haya un arrepentimiento verdadero, que la gente busque a Dios de verdad, busque a Dios de corazón, no simple y llanamente para que Dios lo libre de un virus y que, ya que me libró del virus, ahora voy a celebrar y voy a beber y voy a parrandear y a entregar el cuerpo al pecado. No, que se busque a Dios de corazón, que se busque a Dios de verdad, que haya un verdadero arrepentimiento. Pero que ese arrepentimiento no sea solo para los inconversos. Yo entiendo que nosotros como iglesia también debemos meditar. La iglesia de estos tiempos, la iglesia que el Señor nos tiene en la tierra, no solo para presenciar lo que está sucediendo, no solo para conocer lo que está sucediendo, sino para ser la voz profética de Dios para estos tiempos, para ser columna y baluarte de la verdad para estos tiempos, para transmitir el mensaje de salvación, que esa es la voz profética que Dios nos ha dado. Que en nosotros, las iglesias también, toda esta situación nos haga hacer revisiones, nos haga sacar cuentas y ver como iglesia en qué estamos y en qué deberíamos estar, dónde estamos y dónde deberíamos estar. Yo creo que si se necesita un arrepentimiento de corazón, también la iglesia necesita un arrepentimiento de corazón. Que esto nos lleve a meditar en lo que verdaderamente tiene relevancia en la vida. Es una pena, pero tenemos que admitir que aún la iglesia está distraída con muchas cosas. En la iglesia estamos distraídos con muchas cosas. Hay cosas que la vemos como importantes. Y esta realidad que estamos viviendo debe llamarnos a pensar cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes. Mis hermanos, que este sea un tiempo para más oración, pero una oración que salga de lo íntimo del corazón. El Señor dice en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje el Señor se refiere al pueblo de Israel que se había desviado tras los ídolos, pero que después del castigo que habían recibido buscarían a Dios de corazón. Y en este momento, cuando ellos busquen a Dios de corazón, serían escuchados. Nosotros, yo no voy a decir que esto del coronavirus es el castigo de Dios. De hecho, aprovecho para, como pastor, dar mi opinión. Esto no son los juicios de Dios, como escucho a otras personas, a algunos evangélicos decir, estos son los juicios de Dios que están cayendo sobre las naciones que no tienen a Dios en cuenta, están cayendo los juicios de Dios sobre los impíos. Y a veces los veo como, escucho a algunas personas hablar como hasta cierto punto como con un sabor de satisfacción de lo que está sucediendo. Esos son los juicios de Dios. No creo que estos sean los juicios de Dios. No creo. Porque la Biblia nos dice que en los juicios de Dios, Dios libra a su pueblo de esos juicios. Y fíjense, mis hermanos, que mucha gente de Dios ha muerto a raíz de este virus. Conozco el caso de pastores que están enfermos con este virus. Y he leído de algunos pastores que ya han muerto por este virus. Y mucha gente cristiana ha muerto.
Claro, yo sí admito de que este virus es consecuencia del pecado, porque todas las enfermedades, toda la miseria humana es consecuencia del pecado. Si no se hubiera cometido pecado, el ser humano seguiría viviendo en el paraíso. Dios preparó un paraíso, un Edén. La palabra Edén significa deleite. Dios preparó un jardín deleitoso para el ser humano, pero el ser humano quiso salir de ese lugar y escuchar la voz de Satanás en vez de la voz de Dios. Quiso vivir entregado al pecado en vez de vivir entregado a la obediencia a Dios. Todo eso, yo estoy de acuerdo. Todo esto, que es consecuencia del pecado, sí, pero yo no puedo ver esto como, los juicios de Dios sobre los impíos, sobre aquellos que no. Aquí todos estamos sufriendo, todos estamos pasando por esto. Pero sí, mis hermanos, entiendo que este pasaje que Dios usó para llamar al pueblo de Israel a un verdadero arrepentimiento, a una búsqueda genuina, es propicio para que hoy en día nosotros también, al ver esta realidad, la iglesia mueva el carbón para que la ceniza caiga y haya un fuego apasionante por lo espiritual. Que tengamos una espiritualidad apasionada con Dios, con la palabra de Dios. Que esto genere un avivamiento, porque el verdadero avivamiento no es el que trae el miedo. Que las iglesias se llenen porque haya miedo, eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando hay pasión por la palabra de Dios, amor hacia la palabra de Dios, no solo para conocerla, sino para vivirla, y que esto nos lleve a que busquemos a Dios de corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mis hermanos, que esta situación nos lleve a, si éramos cristianos buenos, seamos cristianos mejores. Yo no estoy diciendo de que, no éramos buenos cristianos, debemos arrepentirnos porque éramos malos. No, si tú no te sientes que eras mal cristiano, amén. Yo no te estoy diciendo que tú eras mal cristiano. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú eras bueno, que a raíz de lo que está sucediendo, esto te enfoque mejor en Dios. Y de ahora en adelante seas mejor cristiano todavía. Si antes eras de oración, ahora seas mucho más de oración. Si antes era apasionado con la palabra de Dios, que ahora seas mucho más apasionado todavía. No para conocerla y comenzar a contender y a decirle a los demás que están mal, para vivirla, para que los demás lean la Biblia a través de tus acciones. Y esto nos llevará a un buen resultado. Que la iglesia haga un análisis de sus prioridades. Que la iglesia haga un análisis de cuáles son las fortalezas. Mis hermanos, y nuevamente, aquí lo importante no es cómo tú hayas vivido desde este día hacia atrás. No es si has sido o no buen cristiano. Lo más importante es cómo vivirás de hoy hacia adelante. ¿Cuáles serán tus metas? Si antes de esta pandemia tus metas eran unas y no eran las metas más enfocadas en lo espiritual, más enfocadas en las cosas de Dios, yo te invito a que de ahora en adelante, después de esta pandemia, que los que quedemos y seamos testigos para la postrimería, enfoquemos en Dios nuestras metas. Espirituales sean mejores, que nuestras metas espirituales, que nuestra vida espiritual sea de mejor calidad. Quiero terminar leyendo
algunos versículos del Salmo 62. Salmo 62, versículo 1 al 3 dice: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y dice los versículos 5 al 7, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Dios está mi salvación y mi gloria. La gloria que nosotros debemos exhibir es la gloria de Dios. Que cada uno de nosotros como cristianos podamos decir: Dios es mi gloria. Mi relación con Dios es lo más importante en mi vida. Pero que esto sea evidenciado por nuestros hechos. No quiero dar un cargo de conciencia falsa, pero sí quisiera llamar a la cordura. Mis hermanos, ¿cuántas veces como pastor escucho: oh pastor, no puedo ir al culto porque tengo clase en la universidad? Las universidades están detenidas. Oh, que los trabajos están detenidos. Todo está detenido, dando evidencia de que todo se puede detener, pero nuestra relación con Dios no se debe detener. Este es un ejemplo de cómo los creyentes debemos tener en primer lugar las cosas espirituales, porque todo lo demás se puede detener. Todo lo demás puede llegar a un momento en donde usted tenga que pausarlo. Que su gloria sea su relación con Dios, que Dios sea su gloria. Mis hermanos, que a raíz de esta crisis fijemos nuestra vista a los pies del Señor. Que no hagamos como están haciendo muchos, que están fijando sus vistas en las manos de Dios, lo que Dios pueda hacer por ellos. Y por eso están pidiéndole a Dios que los libre, están pidiéndole a Dios que haga esto, que haga aquello, pero ellos no están a los pies de Dios para adorarle, para servirle. No es en las manos de Dios que debemos fijar nuestra vista, es en los pies de Dios para nosotros adorarle, para nosotros servirle. Amados hermanos, que no solamente doblemos nuestras rodillas para pedirle a Dios que nos libre de esta enfermedad, que libre a nuestros familiares de esta enfermedad. Oremos por la salvación de nuestros familiares, oremos por la salvación de nuestros vecinos, pero también oremosle al Señor para que nos muestre la oportunidad de nosotros poder servir a los demás. Entiendo que Dios nos tiene en el lugar donde nos tiene con un propósito. Oremos para que el Señor nos muestre qué hacer. Y hay cosas que desde ya las podemos hacer. Estemos llamando a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Tú como cristiano llama a tus vecinos, compañeros de estudio, para orar con ellos, para orar por ellos. Enfócalos en Dios. No estemos enfocados solo en las muertes y las desgracias. Vamos a enfocar a las personas en Dios. Vamos a llamarlo. Vamos a enviarle un mensaje de salvación.
Vamos a contactar a esas personas para presentarle el plan de salvación que los puede librar de la peor enfermedad que el ser humano tiene, que es el pecado. Oremos, estudiemos la Biblia para vivirla, para hacer lo que el Señor nos manda. Que este sea un tiempo para preparar a la iglesia para un verdadero avivamiento. Y el avivamiento se da cuando hay un despertar, hay un amor, hay una pasión por la palabra de Dios, no solamente para conocerla, sino también para vivirla. Que eso se haga realidad en nuestras iglesias. Pasión por la palabra de Dios, como oidores y hacedores también. Dios les bendiga. Oremos. Padre amado y Dios bendito,